Los cuerpos de un hermano y una hermana de 20 años con síndrome de Down fueron encontrados bajo las ventanas de su casa. Estaban tomados de la mano tras saltar del tejado. El día anterior, fueron acusados del asesinato de su abuela. La investigación estableció que habían mantenido una relación íntima secreta durante varios meses antes de la tragedia. La familia vivía en un pequeño pueblo estadounidense a las afueras de Ohio. La casa era de una sola planta, de madera, con paredes deterioradas y un techo viejo, por donde goteaba la lluvia de vez en cuando. Vivían la abuela, una mujer de 68 años, su hija, que trabajaba como enfermera en un pueblo vecino, y dos niños de 20 años con síndrome de Down, un hermano y una hermana, a quienes los vecinos conocían como adolescentes tranquilos y retraídos que rara vez salían de casa. La madre pasaba casi todo el tiempo trabajando, por lo que la mayor parte del cuidado recaía sobre la abuela. Los registros médicos indicaban que los niños nacieron con retrasos en el desarrollo, pero no presentaban anomalías físicas graves. Desde pequeños, asistieron a una escuela especializada, donde adquirieron habilidades básicas de comunicación y habilidades laborales sencillas. Se les describió como personas lentas, confiadas y apegadas a su familia. En la adolescencia, dejaron de asistir a la escuela debido a problemas de transporte y gradualmente se vieron socialmente aislados. Los vecinos recordaron que la familia no tenía conflictos con los demás, sino que eran reservados. La abuela rara vez se comunicaba con los vecinos. La mayoría de las veces solo salía a comprar comida y a la farmacia. Los niños casi nunca jugaban afuera. Un vecino del otro lado de la calle le dijo al investigador: «Solo los vi junto a la ventana. Estaban sentados uno al lado del otro, mirando la calle. Siempre estaban juntos». Los servicios sociales visitaron la casa ocasionalmente, pero no registraron ninguna infracción grave. La abuela parecía cariñosa y responsable. Los documentos indicaban que la familia recibía una pequeña prestación por discapacidad para ambos hijos. Para cuando los hermanos cumplieron 20 años, su vida era monótona. Por la mañana, la madre iba a trabajar, la abuela hacía las tareas domésticas y los niños pasaban tiempo en casa. A veces veían la televisión juntos, ayudaban en la cocina o paseaban por el pequeño jardín trasero de la casa. Según el agente de policía local, la familia nunca apareció en los informes policiales. No se recibieron quejas de los vecinos. Incluso después de la tragedia, muchos dijeron que no podían creer lo sucedido, porque estos niños eran tranquilos e inofensivos. Sin embargo, la investigación posterior estableció que fue durante este periodo que comenzó a formarse un ambiente cerrado, donde los hermanos vivían prácticamente sin comunicación con el exterior. Tenían poco contacto con otras personas, carecían de amigos y no participaban en eventos escolares ni sociales. Los psicólogos que posteriormente participaron en el caso observaron que las personas con síndrome de Down, en ausencia de control externo, pueden desarrollar una dependencia emocional de su entorno inmediato. En este caso, dicha dependencia se debía al apego mutuo entre los hermanos. La abuela, según los vecinos, era estricta, pero no cruel. Intentaba mantener el orden en casa y obligaba a los niños a ayudar con las tareas domésticas. Al mismo tiempo, se sabe que casi nunca hablaba con ellos sobre temas de crecimiento y límites personales, creyendo que, debido a la enfermedad, no entendían nada. Posteriormente, los investigadores encontraron registros médicos que indicaban que ambos niños mostraron signos tempranos de pubertad y presentaron problemas físicos a los 16-17 años. Sin embargo, ningún miembro de la familia había buscado asesoramiento especializado sobre desarrollo psicosexual ni consultado con psicólogos. Durante varios años, la vida familiar se comportó de forma muy irregular. La madre llegaba tarde a casa,
La abuela estaba con los nietos desde la mañana hasta la noche, y los niños pasaban todo el tiempo juntos. La televisión, los escasos paseos por el jardín y las escasas visitas a la tienda. Eso era todo lo que conformaba su día a día. Para cuando la tragedia se hizo realidad, la familia parecía normal y tranquila desde fuera. Pero fue este aislamiento y la falta de supervisión profesional lo que preparó el terreno para lo que sucedió después. Tras terminar la escuela, los hermanos pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Dormían en habitaciones contiguas, pero eran prácticamente inseparables durante el día. La abuela, como posteriormente determinaron los investigadores, no interfería en sus conversaciones personales ni controlaba su tiempo. La madre solo veía a los niños por la noche. Solía estar cansada después de su turno y no indagaba en su comportamiento. Según el testimonio de los vecinos, siempre estaban juntos. Si uno salía al patio, el otro lo seguía. Se sentaban juntos en el banco, conversaban en voz baja, a veces reían. A nadie se le ocurrió que allí pudiera haber algo extraño. La investigación reveló que el hermano y la hermana no tenían experiencia comunicándose con compañeros fuera del hogar. No tenían amigos de la escuela, ni grupos vecinales en sus vidas. Esto creó gradualmente las condiciones para el desarrollo de una dependencia emocional mutua. Los psicólogos invitados tras la tragedia concluyeron que, en tal aislamiento, las personas con necesidades especiales suelen experimentar una alteración de los límites de la intimidad. Perciben a la otra persona no solo como un miembro de la familia, sino como la única fuente de apoyo emocional. En el caso de los hermanos, esta dependencia acabó adquiriendo las características de un apego íntimo. Los investigadores encontraron pruebas que confirmaban el aumento gradual de los contactos íntimos entre ellos. Durante los registros, se confiscaron las notas personales del hermano. No un diario, sino hojas separadas, con frases ilegibles que mencionaban a su hermana. Un examen demostró que las notas se tomaron un año antes del asesinato de la abuela. El expediente señala que la abuela los sorprendió accidentalmente en una situación que los investigadores describieron como íntima, pero no proporcionó detalles precisos. Según los interrogatorios a los familiares, estaba en shock, pero no le dijo nada a nadie. Solo lloró en la cocina y dijo que no sabía qué hacer con ellos. Después de eso, según los vecinos, la abuela se volvió más retraída. Dejó de visitar a los vecinos y hablaba menos en la calle. La investigación sugirió que intentó afrontar la situación por sí sola, sin recurrir a la policía ni a los servicios sociales. Mientras tanto, según el examen, los hermanos seguían manteniendo su relación secreta. Un examen médico realizado tras su muerte confirmó la existencia de intimidad sexual entre ellos. Cuanto más se acercaban los hermanos, más tenso se volvía el ambiente en casa. La abuela, como se supo más tarde, intentó limitar su comunicación y les exigió que dedicaran más tiempo a las tareas del hogar. Pero esto no cambió la situación. Los vecinos recordaron que varios meses antes de la tragedia se oían cada vez más riñas en la casa. Un vecino le dijo al investigador: «Escuché gritos un par de veces, pero no pude entender las palabras, solo la voz de la abuela y el llanto de la niña». La investigación posterior estableció que aproximadamente un mes antes del asesinato, la abuela intentó enviar a su hermana con unos familiares en otra ciudad, pero el viaje no se concretó. Los familiares se negaron a aceptarla debido a las malas condiciones de vida. Esta decisión, como señalaron los psicólogos, podría haber provocado una ruptura definitiva en la relación entre la abuela y los niños. A medida que la relación entre los hermanos se volvió más abierta, la abuela se sintió aislada dentro de su propia familia. No contó con el apoyo de su hija ni de los servicios sociales. Los documentos del caso demuestran que no buscó ayuda, a pesar de que existían centros de crisis en la zona.
Uno de los informes de la investigación señaló: la casa era un espacio cerrado donde 3 personas vivían en un ambiente de creciente tensión. Había un conflicto entre la abuela y los nietos que no trascendía el ámbito familiar, sino que gradualmente se convirtió en una confrontación abierta. A principios de la primavera, la situación había llegado a tal punto que la abuela y los hermanos prácticamente habían dejado de hablarse. Vivían en la misma casa, pero rara vez se cruzaban. La abuela se quedaba cada vez más en la cocina, los niños en sus habitaciones o en el jardín. Los investigadores llegaron a la conclusión de que fue durante este periodo cuando comenzó la destrucción gradual de los lazos familiares, que pronto condujo al asesinato. La tragedia ocurrió la noche del 14 de mayo. Ese día, la madre fue a trabajar en el turno de noche, y solo la abuela y sus 2 nietos se quedaron en casa. Según la investigación, el conflicto comenzó alrededor de las 8 de la noche. Los vecinos oyeron voces fuertes, pero no les dieron importancia, ya que a veces se producían peleas en la familia. Nadie llamó a la policía. Cuando la madre regresó del trabajo unas horas después, encontró a su abuela muerta en la cocina. Según ella, los niños estaban sentados en la sala. El hijo cogía de la mano a su hermana. No intentaron esconderse, ni se resistieron. La madre llamó inmediatamente a la policía. El examen forense determinó que la muerte se debió a una lesión cráneoencefálica. El golpe se infligió con un objeto contundente, presumiblemente un rodillo de madera pesado que se encontraba cerca. Se encontraron huellas dactilares de ambos niños en la empuñadura del arma. Los peritos observaron que los golpes se infligieron en un estado de fuerte excitación emocional, pero no de forma profesional, lo que descartó la versión de robo o intervención de terceros. La cocina estaba hecha un desastre: un taburete volcado, restos de sangre en el suelo y la pared, un plato roto cerca del fregadero. A juzgar por la foto, la abuela intentó resistirse, o al menos cubrirse con las manos. Tenía abrasiones y dedos rotos, lo que confirmaba la versión de defensa activa. Los investigadores determinaron posteriormente que el conflicto comenzó después de que la abuela intentara impedir que los hermanos durmieran en la misma habitación. Solo había una cerradura que funcionaba en la casa, y ella planeaba colocarla en la puerta del dormitorio de las niñas. La discusión rápidamente derivó en gritos, seguidos de puñetazos. Durante los interrogatorios, la madre afirmó que los niños parecían tranquilos, incluso demasiado tranquilos. No ocultaron sus rostros, ni huyeron. La policía llegó 20 minutos después de la llamada. Los hermanos estaban sentados en el sofá, tomados de la mano, como si esperaran su llegada. Había rastros de sangre en la ropa de ambos. Inmediatamente después de su arresto, fueron trasladados a un pabellón psiquiátrico para ser examinados. Según los médicos, ambos presentaban una percepción embotada de la realidad, una reacción débil ante lo sucedido y una ausencia casi total de culpa. La investigación comenzó al día siguiente. Los investigadores interrogaron a los vecinos, incautaron objetos en la escena del crimen y ordenaron exámenes forenses. 2 días después, se abrió una causa penal por homicidio agravado. La policía y la fiscalía decidieron no recluir a los acusados en una celda común debido a su salud y edad. Permanecieron bajo observación psiquiátrica, pero los interrogatorios continuaron. El expediente señala: ambos acusados se dieron cuenta de que la abuela estaba muerta, pero no expresaron miedo ni remordimiento. Respondieron a las preguntas del investigador con monosílabos, se tomaron de la mano la mayor parte del tiempo y se negaron a sentarse separados. Una semana después de la tragedia, se realizó una reconstrucción de los hechos en la casa. Los investigadores registraron la trayectoria de los golpes, la posición del cuerpo y la disposición de los muebles. La descripción del crimen no dejó lugar a dudas. El asesinato se cometió en un ataque de emoción.
sino por la acción conjunta de ambos niños. Para entonces, la prensa local ya había difundido el caso. Los titulares describían una tragedia familiar con detalles impactantes, haciendo hincapié en el estado mental de los acusados y su inusual relación. La opinión pública estaba dividida. Algunos exigían un castigo severo, otros un examen médico y que se consideraran las características del desarrollo de los niños. La investigación continuó, pero a finales de mes se hizo evidente que el caso iría a juicio. La audiencia judicial se programó para mediados de julio. Los acusados serían trasladados a un centro de detención unos días antes de la audiencia. Tras la investigación, los hermanos permanecieron en el pabellón psiquiátrico de la cárcel del condado. Formalmente permanecieron bajo custodia, pero dada su condición, se les asignó supervisión psiquiátrica constante y acceso a medicación. Los médicos observaron signos de profunda apatía y desapego emocional en ambos. Según el examen psiquiátrico, el hermano y la hermana comprendieron la muerte de su abuela y su implicación en lo sucedido, pero no comprendieron plenamente la trascendencia social y jurídica de lo que habían hecho. Apenas hablaron con el personal y se negaron a reunirse con abogados. El abogado de oficio insistió en un examen psicológico-psiquiátrico exhaustivo, con la esperanza de que se les declarara dementes. El tribunal accedió, pero el procedimiento duró varias semanas. Durante este tiempo, los hermanos pasaron la mayor parte del día juntos en una sala general para pacientes con retraso mental leve. El personal informó que siempre se sentaban uno al lado del otro, se tomaban de la mano y rara vez interactuaban con los demás. Los psicólogos intentaron conversar individualmente con ellos. Según las notas del médico, responden con monosílabos, con la mirada distante, sin emociones. Piden no separarlos. La hermana solo llora cuando la conversación gira en torno a que pueden enviar a su hermano al departamento de hombres. A mediados de junio, se supo que el tribunal no consideraría el caso como un caso de locura total. La fiscalía insistió en una locura parcial y exigió un juicio a puerta cerrada, considerando el estado de salud del acusado. Esta decisión, según los médicos, marcó un punto de inflexión. Los hermanos comenzaron a mostrar signos de ansiedad, se negaban a comer y dormían mal. Los guardias observaron que por la noche se sentaban junto a la ventana y susurraban largo rato. Los vecinos del pabellón comentaron que la hermana repitió varias veces la frase «No iremos solas», pero nadie entendió lo que quería decir. A finales de mes, el tribunal fijó la fecha de la audiencia para el 15 de julio. Los acusados debían ser trasladados al centro de detención 2 días antes de la audiencia. El personal notó un fuerte deterioro en su estado. Dejaron de salir a caminar, se negaron a ir al médico y pasaban la mayor parte del tiempo acostados en sus camas, siempre juntos. La madre los visitó 2 veces. Según el abogado, intentó persuadirlos para que cooperaran con la investigación, pero apenas respondieron. Uno de los médicos registró una breve frase del hermano: «No necesitamos esta audiencia». Los psicólogos enviaron una conclusión al tribunal sobre el alto riesgo de suicidio, pero formalmente los hermanos no profirieron amenazas directas ni intentaron hacerse daño. Por lo tanto, la seguridad se mantuvo normal, sin medidas de seguridad reforzadas. La última semana antes de la reunión transcurrió en completo silencio. El personal escribió en sus informes que el hermano y la hermana estaban sentados junto a la ventana, a veces susurrando, a veces simplemente tomados de la mano, y apenas comían. No respondieron a las preguntas de los médicos sobre el futuro. La noche del 13 de julio, pidieron permiso para subir a la azotea del edificio, supuestamente para dar un paseo. Esto no levantó sospechas, pues ya habían subido con otros pacientes. El guardia de turno registró su paso en el registro y regresó a su puesto. Nadie los volvió a ver con vida. La noche del 13 de julio,
los hermanos subieron al tejado del pabellón psiquiátrico. Las cámaras de seguridad los grabaron tomados de la mano, caminando tranquilamente, sin prisas. El personal de seguridad admitió posteriormente que nadie esperaba que actuaran así. Nunca antes habían mostrado agresividad ni intentado escapar. Alrededor de las 9 de la noche, uno de los camilleros los vio en el borde del tejado. Según él, estaban uno al lado del otro, tomados de la mano y con la mirada baja. No respondieron a los gritos de que se detuvieran. El camillero corrió a buscar seguridad, pero cuando regresó con su compañero, los hermanos ya habían dado un paso al frente. Cayeron 5 pisos sobre un patio asfaltado. La muerte fue instantánea. El examen forense registró múltiples fracturas y lesiones cráneoencefálicas incompatibles con la vida. Sus manos yacían sobre el asfalto cercano, aún apretadas con fuerza. La policía no encontró notas de suicidio en sus habitaciones. Sin embargo, los psicólogos sugirieron que la decisión de suicidarse fue deliberada, no espontánea. Una semana antes de la tragedia, el personal médico observó que estaban muy retraídos y se negaban a comunicarse, lo cual suele ser un precursor de acciones suicidas. La noticia del doble suicidio llegó rápidamente a la prensa. Los periódicos publicaron titulares sobre el caso que conmocionó a todo el distrito. Los periodistas no solo hablaron del asesinato de la abuela, sino también de la íntima relación entre los hermanos, lo que provocó una ola de comentarios en la sociedad. La fiscalía reconoció que los guardias de seguridad no habían intensificado la vigilancia de los acusados, a pesar de las advertencias de los psicólogos. Se inició una investigación interna, pero nunca se identificó a los responsables de la negligencia. El proceso judicial se cerró 2 semanas después de la tragedia. Todos los materiales fueron transferidos al archivo. En los documentos oficiales, la causa final de la muerte se indicó como suicidio en condiciones de inestabilidad psicoemocional. La comunidad local debatió el incidente durante largo tiempo. Algunos culparon a los servicios sociales por la inacción, otros a la madre que dejó a los niños sin supervisión. Algunos residentes escribieron cartas a la prensa, exigiendo la reforma del sistema de observación psiquiátrica. Pero con el tiempo, el interés por el caso disminuyó. La casa donde todo empezó permaneció vacía durante varios años y luego fue vendida. Los nuevos propietarios ni siquiera conocían los detalles de la historia, que terminó con la muerte de 3 personas: una abuela, un hermano y una hermana.